Con la primavera llega un temido momento para los contribuyentes, el de realizar la declaración de la renta. Para ayudarnos a realizar nuestra declaración, desde la agencia tributaria se nos remite el borrador que podemos confirmar desde el 2 de abril y se ha puesto a disposición de los ciudadanos el tradicional servicio de atención con cita previa a través de 8 oficinas en la provincia. Pero, llegado este momento, es importante saber quién tiene que hacer frente a esta obligación fiscal. Los contribuyentes que están obligados son principalmente los que obtienen cualquier tipo de rendimiento, bien sea del trabajo, de capital mobiliario o capital inmobiliario, es decir, cualquier ganancia que tenga una persona está obligado a tributar. Lo que pasa es que la agencia tributaria establece unos límites. En cuanto a trabajadores por cuenta ajena, que es la gran mayoría de los contribuyentes, existe un límite que todos los trabajadores que tengan rentas inferiores a 22.000 euros y provengan de un único pagador, es decir, una persona que trabaja con una única empresa durante todo el año y obtiene unas rentas inferiores a 22.000 euros, no está obligado a prestar su declaración de la renta, y Agencia Tributaria se conforma con la retención que se le ha practicado la nómina mes a mes. Ese sería un primer grupo. Dentro de ese grupo también hay otros que están exentos de realizar declaración de la renta, y ese límite de 22.000 se puede ver rebajado a 11.500 en determinados casos, ¿vale? Cuando hay varios pagadores, ¿de acuerdo? Luego también los que obtienen solamente rentas inmobiliarias, si son inferiores a 1.000 euros al año, también estarían exentos. Es decir, gente que tiene patrimonio, bienes inmuebles, que tienen unas rentas al año, si es inferior a 1.000 euros tampoco tienen obligación de declarar. Y con relación a rentas mobiliarias, que serían rendimientos de cuentas bancarias, acciones, ese tipo de rendimientos, el límite está en 1.600. Todo lo que supere eso, existe obligación de declararlo a Hacienda y hacer la declaración de la renta. Tras ser conscientes de que debemos hacer la declaración, es importante también conocer qué necesitamos para poder realizarla correctamente. A pesar de los intentos de la Administración de simplificarlo y de facilitar al contribuyente su realización, es un impuesto muy complejo, donde intervienen infinidad de factores. Factores de rentas del trabajo, rentas de capital mobiliario, rentas de capital inmobiliario, situaciones personales, familiares con los que se convive. Es decir, es una amalgama de datos muy importante. Entonces, lo que necesita una persona para que le hagan la declaración de la renta correctamente es, primeramente, todos los certificados de información fiscal que le faciliten entidades bancarias, sitios donde trabaje, es decir, sus empresarios, y todo lo que sean planes de pensiones, que también le remitirán la información fiscal. Y lógicamente también va a necesitar, si tiene rentas inmobiliarias que no se emiten certificado, pues también se va a tener que declarar. Por ejemplo, una persona que tiene alquilada una vivienda a un particular, y eso está mediante un contrato privado y se paga una renta X al mes. Pues eso hay que declararlo. Eso no consta en ningún lado, pero hay que declararlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se necesita es todo hecho económico que se haya producido durante el año. Es importante que la persona que va a hacer la declaración de la renta tenga conocimiento de todos los hechos económicos y todas las situaciones personales. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser situaciones personales destacables? Pues un pariente con el que se convive que tiene una minusvalía. Pues es importante hacer mención porque evidentemente puede tener una tributación más llevadera, tiene mejor sistema tributario que una persona que no tiene una minusvalía. También hay que tener cuidado con las subvenciones que se perciben a lo largo del ejercicio, que se hayan percibido a lo largo del ejercicio 2012. Pongo ejemplos. Subvenciones que se hayan percibido para la adquisición de vivienda habitual. Normalmente son gestionadas por la comunidad autónoma, Junta de Castilla y León en nuestro caso. Esas subvenciones tributan, bien sean en intereses, bien sean a fondo perdido. También hay que tener cuidado con las ayudas que se reciban para adquirir vehículos, ¿de acuerdo? El famoso Plan PIBE también tributa. Y también para jóvenes las ayudas a la emancipación que se han estado dando desde la Junta de Castilla y León también tributan, ¿de acuerdo? No tributan, importante, que es una de las cosas que se están produciendo muchas consultas, no están tributando las ayudas a la dependencia para personas mayores, ¿de acuerdo? Las ayudas que está dando la Junta de Castilla y León a la ayuda a la dependencia están exentas, esas no es necesario tributar por ellas. Como en todos los ejercicios, siempre se registran novedades a tener en cuenta por el contribuyente, entre otras la deducción por reformas en nuestro domicilio. Se ha eliminado una compensación fiscal que había para la compra de vivienda habitual anteriores al año 2006, se ha eliminado, ya no la podemos aplicar.
Evidentemente eso ha provocado que, lógicamente, la gente que tuviera adquirida su vivienda antes del 2006, mayo del 2006, creo recordar, ya no va a tener esta compensación fiscal. También se han introducido un nuevo sistema una nueva deducción, que es cuando una persona hace reparaciones de cualquier índole en una vivienda de su propiedad, bien sea su vivienda habitual o no lo sea, va a ser deducible. No va a ser para todos los casos, pero sí que es importante que se sepa que cualquier reforma que se haya efectuado en el domicilio durante el ejercicio 2012 habrá que analizar si es deducible o no es deducible. Eso sería lo más destacable, en principio. Luego también hay ciertas modificaciones para actividades económicas de empresarios, pero que son de un ámbito mucho más restringido, porque solo afectan a los empresarios, personas físicas que actúan como empresarios. Los expertos insisten en que el borrador que nos remite la Administración es tan solo una herramienta y que siempre debemos comprobar todos y cada uno de los datos del mismo. Para ello es importante recibir el asesoramiento fiscal oportuno. El borrador es una herramienta que ha facilitado la agencia tributaria para que a los contribuyentes les resulte más fácil cumplir con su obligación, pero no significa que los borradores contengan la información correcta. Los borradores se nutren de la información que mandan todos los operadores, bien sean empresas, entidades financieras, notarios, registros, mandan información a la agencia tributaria a lo largo del año. Esa información es procesada por la agencia tributaria y lo que hace la agencia tributaria es decir al contribuyente: oiga, según los datos que yo tengo, a usted le quedaría la declaración de la renta así, pero el único y último responsable de la declaración de la renta es el contribuyente. Entonces, confirmar los borradores sin comprobarlos, desde mi punto de vista, es una temeridad. Se debe de comprobar que las rentas que se han imputado son correctas, las deducciones son correctas. Todos los datos que están en el borrador se deben de comprobar, porque si no, evidentemente, luego el contribuyente no puede alegar a la agencia tributaria que ha confirmado un borrador, porque el borrador es eso, un borrador. El último responsable es el contribuyente. Debido a la crisis, en los últimos años se han multiplicado los casos de personas que han recurrido a Fogasa y que no saben cómo deben tramitar su impuesto sobre la renta. La situación de crisis generalizada ha provocado que mucha gente se vea afectada por un despido y haya tenido que recurrir al Fondo de Garantía Salarial a cobrar parte de sus salarios, porque la empresa se ha declarado en insolvencia. Bien, en esos casos hay dos opciones. La agencia tributaria no establece criterios, sino que dice hay dos opciones. Una, yo, trabajador, percibo una retribución salarial por haber trabajado durante el ejercicio 2012, de la cual no la he cobrado. Tengo la opción de tributar por ella en el ejercicio 2012 y decir que ya he tributado, y cuando la cobre de Fogasa en el 2013 no tributar, porque me la está abonando Fogasa, pero ya está tributada en el ejercicio 2012. O bien a la inversa, es decir, no tributo en el 2012 porque no la he cobrado, tendré que demostrar que no la he cobrado, se lo tendré que demostrar a la agencia tributaria que no la he cobrado, y tributar cuando la cobre de Fogasa, ¿de acuerdo? Esas serían las dos opciones, siempre bajo la premisa de que no se haya cobrado, porque si se ha cobrado no hay duda. Si se ha cobrado en ejercicio 2012, hay que tributar por el 2012. Para llegar a tiempo y cumplir los plazos que marcan el 1 de julio como fecha tope para presentar la declaración, también es imprescindible conocer los pasos a seguir para utilizar como vía de presentación la web de la agencia tributaria. Esta forma de hacer la declaración suma adeptos año tras año. Bien, tenemos delante la página web de la agencia tributaria. Las modalidades de presentación pueden ser dos. Una es la consulta, modificación y confirmación del borrador, que sería desde esta pantallita que estoy señalando con el ratón, o bien la confección a través del programa Padre. En ambos casos tiene el mismo efecto. El periodo es el mismo, los borradores se inició el periodo de confirmación desde el 2 de abril y va hasta el 1 de julio del 2013, y a través del programa Padre, lo que es la autoliquidación de la declaración de la renta, se ha iniciado el día 24 de abril y también llega hasta el 1 de julio del 2013. Lo primero que debe de hacer cualquier contribuyente es obtener su borrador y los datos fiscales de los que dispone. Pinchando en la pestañita donde pone Reno, nos accede, nos pasa a una pantalla donde se nos va a requerir el DNI del contribuyente, su primer apellido y la casilla 620 de la declaración de la renta del año anterior. Si no tenemos esa casilla, marcaríamos esta pestañita pequeña. Una vez rellenados estos datos, se da a acceder y automáticamente el programa devuelve el borrador y los datos fiscales del contribuyente. A partir de ahí sería comprobar el borrador y, si está de acuerdo, confirmarlo. Y si no, modificarlo y presentar otro. O una tercera vía sería, como bien he dicho,
volver aquí y hacer la declaración de la renta descargándose el programa Padre. ¿De acuerdo? Consulta y modificación de los borradores. Desde esta pantalla, una vez que hemos obtenido el borrador, podemos, introduciendo los datos, modificarle o simplemente confirmarle. ¿De acuerdo? Se debe de seleccionar primeramente el ejercicio, aparecen varios ejercicios, pero lógicamente estaríamos en el ejercicio 2012, nuevamente rellenaremos el DNI del contribuyente y el primer apellido del contribuyente. Aquí se nos habilitan 3 posibilidades de acceder a los datos. Primero sería con la referencia se refiere a un número que aparece en los borradores, en la parte superior aparece un número, ese es el número que hay que indicar, lo pone claramente, referencia número, no tiene lugar a duda. Se pondría ahí y dando a acceder, accederíamos al borrador, donde se le podría modificar o confirmar, ¿de acuerdo? También podemos acceder a este mismo borrador, no poniendo referencia, sino poniendo directamente la casilla 620 de la declaración de la renta del 2012. O una tercera vía, no declarante, sino presentó declaración de la renta del ejercicio anterior. Una vez que se ha hecho el relleno de estos datos, se pasa a la pantalla donde está el borrador, no podemos acceder a ninguno, lógicamente, porque son datos confidenciales, y aparecerán todos los datos del contribuyente y el contribuyente comprobará si son correctos o no son correctos y confirmará esa situación. Bien, luego también tenemos en la página web la opción de pedir cita previa para que el contribuyente se dirija a la agencia tributaria y desde allí se la confeccionen siempre previamente llevando los datos que hemos mencionado anteriormente. También tenemos la opción de consultar la devolución una vez presentada, si el resultado es a devolver y no a pagar, se puede comprobar el estado de la tramitación. Y posteriormente tenemos unas pestañitas aquí que son información, tanto en el calendario como novedades que hemos comentado, más detalladas, una ayuda para que nadie se pierda, lógicamente, y la normativa, guía y manuales de la renta. Y luego incluso tiene la agencia tributaria dispuesto vídeos demostrativos para que nadie se pierda, lógicamente. La página web es muy intuitiva y muy sencilla de manejar. Lo más importante y lo más destacable es que la gente tenga claro que los borradores, aunque son de gran utilidad, se debe de comprobar que la información es correcta. ¿De acuerdo?